Siria, las autoridades turcas deben asumir las consecuencias de la flagrante agresión contra el territorio sirio. El ejército árabe sirio elimina a numerosos terroristas en la zona rural de las provincias de Daraa, Quneitra y Latakia. El primer ministro Dr. Wael Halaki afirma que el gobierno trabaja por restaurar la industria farmacéutica a nivel local e internacional. Buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. La Cancillería siria enfatizó que Turquía no solamente ha prestado todo tipo de apoyo a sus bandas terroristas del Estado Islámico y el Frente al-Nusra, entre otras organizaciones terroristas, sino también ha librado esta madrugada una flagrante agresión contra el territorio sirio. Una fuente oficial en la Cancillería ha declarado este domingo que pese a que el Ministerio de Exteriores de Turquía había informado al Consulado de Siria en Estambul sobre su intención de trasladar los restos de Süleyman Shah, abuelo del fundador del Reino Otomano, a otro lugar, sin embargo, Turquía no ha esperado el consentimiento de la parte siria a esta acción como es de costumbre, en función del acuerdo suscrito en 1921 entre Turquía y la autoridad del ocupante francés en aquel entonces. La fuente agregó que lo que inspira sospechas sobre la realidad de las intenciones turcas es el hecho de que este santuario se ubica en un área en la provincia de Arraqqa donde se despliegan terroristas del Estado Islámico que proceden a destruir las mezquitas, las iglesias y los santuarios en dicha área. Sin embargo, los terroristas del Estado Islámico no han cometido ninguna arremetida contra este sepulcro, lo cual corrobora los profundos vínculos entre el gobierno turco y esta organización terrorista. La fuente concluyó enfatizando que el violar las normas de susodicho acuerdo, las autoridades turcas deben asumir las consecuencias que implica esta agresión. La dirección regional del Partido Baaz Árabe Socialista condenó enérgicamente la flagrante intervención turca en territorio sirio, considerándola como una violación a la voluntad internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y una acción que perjudica las relaciones históricas entre ambos pueblos sirio y turco. Asimismo, consideró esta arremetida como una acción que da continuidad a la agresión librada por el gobierno turco contra el pueblo sirio a través de prestar apoyo financiero, armamentístico y logístico a los terroristas y permitirles cruzar el territorio turco hacia Siria e Irak. Asimismo, exigió una condena clara a las actitudes y prácticas de los neo-otomanos por parte de todas las potencias que defienden la seguridad y la paz. La dirección regional culminó su misiva afirmando que el pueblo sirio, quien había hecho frente a las tendencias otomanas en el pasado, sabe cómo defender la soberanía e independencia de su país frente a los nuevos tiranos. Coincide este lunes 22 de febrero el aniversario 57 de la unión entre Siria y Egipto como parte del esfuerzo por impulsar el proyecto unionista árabe. Este aniversario llega en momentos de grandes desafíos encabezados por el peligro que representa el terrorismo takfirí que atenta contra Siria, Egipto y la mayoría de los países de la región. El gran difunto Jamal Abdul Nasser llenó de alegría y de pasión los corazones y las mentes de la gente en todo el mundo árabe cuando anunció la fundación del Estado Unido en desafío de la división impuesta por el colonialismo, reproduciéndose de este modo la forma de pensar y de actuar de la mente árabe en los ámbitos políticos, culturales, económicos y liberados a los árabes de la herencia colonialista otomana occidental a la vez. Este paso ambicioso de los sirios y egipcios han colocado a los regímenes árabes ante grandes desafíos materializados en hacer frente al ente israelí y el desarrollo por una parte y por la otra su sumisión a las coaliciones occidentales que intentan reavivar al colonialismo mediante la imposición al rey Faisal II de 7 años de edad como gobernante de Irak desde el año 1939. Asimismo, impusieron a Hussein bil Talal, de 17 años de edad, como rey de Jordania, un país que comparte las fronteras más largas con el enemigo sionista.
y sin demora ninguna el colonialismo ha unido entre ambos tronos en Irak y Jordania y ha incorporado las monarquías del Golfo a la Alianza de Bagdad, liderada por Turquía para hacer frente al Estado Unido formado por Jamal Abdul Nasser. Una tendencia que siempre ha caracterizado a los agentes del colonialismo en Turquía y al Golfo y que siguen hasta nuestros días de hoy, donde en nombre del Islam dichos agentes cometen sus crímenes en el mundo árabe. Una realidad que las nuevas generaciones intentan cambiar, aprendiendo así de la experiencia de Jamal Abdul Nasser, buscando unir al mundo árabe y hacer que recupere su posición entre las naciones del mundo. El Instituto de Formación Mediática lanzó su primera promoción en marco de la campaña Vívela Distinto, bajo el título Gestionar el diálogo y la presentación radial y televisiva, ello en coordinación con el Establecimiento General de Radio y Televisión. En su discurso durante la sesión inaugural, la consejera presidencial para Asuntos Políticos e Informativos, doctora Buseina Shaban, subrayó la necesidad de desarrollar los medios de comunicación nacionales para afrontar los retos originados por la crisis en la sociedad siria, llamando a adoptar nuevas formas de pensar que concuerdan con la realidad actual de Siria. Los cursos en marcha organizados por el Instituto de Medios tienen como objetivo lograr el beneficio para el mayor número posible de trabajadores en el campo de los medios de comunicación, partiéndose de que la práctica es uno de los más importantes elementos del éxito en la labor mediática. El presidente del Consejo de Ministros, Dr. Wael al-Halaki, enfatizó que la realización de la seguridad farmacéutica en Siria es una decisión nacional estratégica por parte del gobierno sirio. Durante su encuentro con el presidente y los miembros del Colegio de Farmacéuticos, el jefe del gabinete subrayó que el gobierno ha adoptado varias decisiones para resucitar la industria farmacéutica siria tanto a nivel local como internacional. Al-Halaki hizo hincapié en el interés del gobierno en asegurar todas las necesidades de la industria farmacéutica a fin de satisfacer la demanda del mercado local. El titular sirio manifestó la disposición del gobierno de apoyar los proyectos del colegio farmacéutico, haciendo hincapié en el papel del mismo en patrocinar las investigaciones médicas e incorporarlo al trabajo de trazar las políticas del gobierno en todo lo referente al sector de salud. En la reunión se abordó también la realidad de la situación de salud, los mecanismos para mejorar la industria farmacéutica, la realidad del colegio y la revitalización de su rendimiento para garantizar la continuidad de los servicios médicos a los ciudadanos. El ejército árabe sirio continúa sus operaciones militares contra el terrorismo en las zonas rurales de Daraa, Quneitra y Latakia. Escuadras del ejército árabe sirio destruyeron vehículos equipados con ametralladoras pesadas en la zona rural de Daraa. Por otro lado, un destacamento de las Fuerzas Armadas ultimó a los integrantes de un grupo terrorista al noroeste de Talebzak en el campo de Quneitra. En paralelo, los uniformados destruyeron numerosos refugios de las organizaciones terroristas en los poblados de Salma y Bdama. En el mismo contexto, los efectivos del ejército allanaron un depósito de municiones y 3 vehículos artillados en pueblos y las localidades de Latakia. Asimismo, las organizaciones terroristas reconocieron a través de las redes sociales sus grandes pérdidas en el campo de Alepo y la muerte de un número de sus miembros, entre ellos 2 dirigentes del movimiento llamado Ahrar al-Sham. Por último, unidades de las Fuerzas Armadas aniquilaron a varios terroristas, dejando muertos y heridos en sus filas, y destruyeron sus pertrechos bélicos en la zona rural de las provincias de Idlib y Hama, al norte del país.
El ejército libanés ha frustrado los intentos de terroristas de infiltrarse desde Tal Hamra en la región de Al-Beqa, una operación realizada por el ejército libanés haciendo uso de la artillería pesada, obligando a los terroristas a huir hacia las laderas de Ersal. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, afirmó que los malos tratos a los niños palestinos detenidos por las fuerzas de la ocupación sigue siendo una política sistemática y generalizada dentro del sistema de detención militar israelí. Este informe llega en medio de las nuevas erupciones de las pandillas de colonos israelíes hoy en la mezquita de Al-Aqsa bajo la protección de las tropas de la ocupación israelíes. Por otro lado, se han lanzado 2 artefactos explosivos de fabricación casera contra un vehículo militar israelí en una colonia cercana a Jerusalén. Mientras, insistiendo en su agresión, las autoridades de la ocupación abrieron las presas ubicadas en las afueras de la Franja de Gaza, lo que causó la inundación de decenas de viviendas. En otro contexto, la Alianza de las Organizaciones de Boicotear a Israel en los Estados Unidos anunció la incorporación de la Universidad de Northwestern en la lista de instituciones académicas que boicotean la entidad israelí y las compañías estadounidenses que hacen negocios con esta entidad por su violación de los derechos humanos en Palestina. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Siria, las autoridades turcas deben asumir las consecuencias de la flagrante agresión contra el territorio sirio. El ejército árabe sirio elimina a numerosos terroristas en la zona rural de las provincias de Daraa, Quneitra y Latakia. El primer ministro Dr. Wael Halaki afirma que el gobierno trabaja por restaurar la industria farmacéutica a nivel local e internacional. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana.